dijeron, ¿sabes qué? Te queremos mucho, te amamos, eres nuestro hijo antes que nada, pero pues tenemos que saber cómo resolver esto, tenemos que buscar ayuda porque queremos llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Yo estaba muy sediento de sentirme escuchado, güey. Yo estaba muy sediento de sentir que alguien se interesaba realmente por lo que me estaba pasando. Güey, ¿sabes? Que yo necesitaba a alguien que me diera respuestas, güey. Como que yo sentía que tenía un chingo de preguntas, pero después, güey, empiezo a sentir esta necesidad de estar más tiempo ahí. Empiezo a ir a misa entre semana, uno que otro día. Después empecé a ir a misa todos los días. Después empecé a llegar temprano para rezar el rosario con las señoras. Tú eras la cucaracha. Entonces, tal cual ese retiro me hizo a mí entender que había una manera en la que yo me podía saldar mis cuentas conmigo misma. Ay, era un loquillo, pero bueno, no lo digas porque ahorita estás chico y si a la hora de la hora resulta que no eres gay, imagínate pues ahora cómo te vas a quitar la etiqueta, ¿no? Que siempre me experimenté como que estaba mal algo en mí. La mayor parte del tiempo yo no me sentía merecedor del amor de Dios, o sea, yo no me sentía amado por Dios. Sentí que algo como que se rompió en mí y yo aprendí a enamorarme de formas muy distorsionadas. O sea, porque realmente yo veía que me iba a condenar, güey. Si yo le daba entrada a eso, yo me iba a ir al infierno, cabrón. Mi vida era eso, güey. Mi vida estaba dedicada y enfocada a que se me quitara lo joto, güey. ¿Sabes qué? Tú traes adentro el demonio de la homosexualidad y te está ganando. Y lloraba, güey, lloraba y le decía si tú no lo quieres y yo no lo quiero, quítalo, preciosa. Te di todo, mamón. Todo, te di toda mi voluntad, te di todo mi tiempo, te di todas mis ganas y me dices que no es tiempo. Ok, vale, pues no sé si hicimos el corte o no, pero si sí, supongo que va a ser un nuevo episodio. Sí, un nuevo episodio. Bienvenidos a Crucificades. Este espacio es para ustedes, para y por ustedes y nosotros. Exactamente, para sanar y hablar y soltar. Mi nombre es Valeria Tamayo. Yo soy Daniel Gómez. Y esto es Crucificades. Vamos a retomar donde nos quedamos. El episodio pasado, haciendo como un breve, o sea, si el primero no lo vieron, sí tienen que ver el segundo para entender este tercero, porque nos quedamos así de que a la mitad de una historia bien interesante que nos estaba contando Daniel, de cómo inició como ya su vida católica espiritual, cómo él en convicción entró, qué pasó, qué se sostuvo ahí, cómo experimentó su sexualidad, homosexualidad específicamente dentro de, y se quedó así de que en una parte súper importante, antes de lo gacho, bueno, de lo más bueno. Y pues me toca a mí iniciar. Que sí. Y quiero iniciar esto preguntándote. Ahora te quiero regresar a esta pregunta. ¿Cómo comenzaste a vivir tu sexualidad una vez que estuviste dentro del catolicismo? Cuéntanos y exagera. Y yo casi no se me da eso, amigo. Voy a iniciarlo como tú, bastante nula. Mi sexualidad. A ver, yo te estaba comentando en el video pasado que yo entré por convicción a los 14. Si mal no recuerdo, era como 2017. Entonces, pues estaba bien morrilla, ¿sabes? Antes de eso, en el primer video te dije que mi sexualidad también fue muy nula en mi infancia, como este descubrimiento. Ocupaba, tengo TDAH, entonces como que justo se me daba mucho estar haciendo de todo, menos estar pensando en esa parte, ¿sabes? Y pues a los 14 como que yo creo que ya muchas veces como, quiero gustar, quiero etc, Yo no, o sea, como que igual yo nunca me percibí en mi infancia como una persona que gustaba. Entonces, yo creo que pues sí tenía mis preguntas, pero como que, es que para empezar no me cuestionaba pues mucho eso. Yo creo que en el momento en el que te digo que en la infancia mi papá dijo como, güey, o sea, si te usas pantalones te van a gustar las niñas, etc. Como que lo bloqueé mucho. Entró a esto, a la iglesia, que ya te mencionaba en el retiro, y como que para mí fue, quiero saldar culpas de lo que había vivido en la infancia. Güey, porque te quiero decir algo, güey. Ahorita que estoy escuchándote y que estoy haciendo memoria, güey, si yo me acuerdo de ti en ese momento, güey, yo tengo imágenes tuyas
con vestidito, güey, cabello largo. Yo me acuerdo de ti súper femenina, güey. Ah, sí. Porque claro, o sea, pero es que eso fue cuando yo llegué a Guadalajara, que fue como 2017. Porque yo en Michoacán, como que pues todo lo contrario, yo siempre andaba en pantalón y así. Como que para mí, y lo dije en el primer video, mi papá fue como, si vamos a Guadalajara, como que puedes construir una nueva versión de ti, ¿sabes? Entonces como que yo lo súper tomé. Y tenía de referencia a mi hermana, justo me empiezo a llevar más con mi hermana, que era súper femenina. Y entonces empecé como a construir una imagen, un género, una expresión de género como que pues súper femenina. Pero pues como hacia lo niña bien completamente, ¿sabes? En autoerotización, literal no había, o sea, esta parte que tú dices de que te fuiste al no por y así, güey, no había, porque te juro, güey, que si yo empezaba como a querer explorarme, se me venía una imagen de la Virgen. Siempre, cabrón. Sí, güey. La Virgen María así de que, ¡tas! Y yo... ¿Y tú qué? No podía, güey. Oye, güey, te entiendo perfecto. Te entiendo perfecto. Pues no, güey, o sea, aparte también quiero como que también los roles sociales de esta parte también como élite en la que habitamos, que creo que eso también tenemos en común, que no pertenecíamos económicamente tampoco mucho a esa clase. No. O sea, éramos, yo creo que una clase media, pero pues convivíamos con clase media alta. Entonces, sí. O sea, para empezar, tú sí vivías por la zona, yo vivía bastante más retirado, pero pues era el lugar al que habitaba o al que iba. Y como que para mí fue, me tengo que vender de alguna manera, pues casta, ¿no? Claro. O sea, una mujer que tiene una vida sexual, que sabe, es que incluso si tú sabes qué es lo que te gusta sexualmente cuando llegues con tu marido, es porque eres una zorra. O sea, porque quedas una experimentada. Una experimentada. Entonces, el menos conocimiento sobre tu sexualidad era como bien más visto. Codiciado. Claro. Entonces, pues sí, güey, literalmente, obviamente yo súper pensé, me voy a casar con un hombre católico panista. Entonces, no, justo como que esta persona que tú hablabas, que te acompañó mucho, era una persona que yo admiraba un montón, ¿no? Yo sentía que yo no le caía muy bien. Entonces, como que yo me esforcé mucho para caerle bien a esta persona y yo sentía que le caías bien si veía en ti que había pureza. Eso era mi creencia, mi pensamiento, ¿no? Entonces, como que me empecé a querer dar a notar haciendo muchas cosas, güey, como empezando a ser más constante, empezando como a cotorrear con el élite. O sea, y sabemos que personas, que fue el grupo que compartimos de personas, de amigas, pues eran la élite, ¿no? Sí, entonces, claro, eran las chicas populares. Sí, entonces mi hermana se juntaba con ellas y para mí siempre ha sido muy fácil como cotorrear con gente, como que de alguna manera me empiezo a llevar más con mi hermana, estas personas empiezan a ir a mi casa, a hacer reuniones, etc., en las que, güey, mis pedas más grandes fue dentro de estos grupos, güey, o sea, honestamente, mis pedas más claro, buenas fueron ahí, porque claro, cuando hay algo prohibido se hace más sabroso. Entonces, pues eso, güey, yo me acuerdo que mi papá me regañaba por ir tanto a la iglesia, o sea, porque era como, es que no, ya te la vives allá, tú eres de la calle, que yo, güey, yo en la iglesia, ¿sabes? Pero me acuerdo que una vez incluso me canceló, algo le pasó al coche y yo me fui en camión, güey, con tal de yo, y me caminé así de, tú sabes de qué. Del punto al punto. Del punto al punto, con tal de yo llegar. Wow. Entonces pues ya, me empiezo como a notar un poquito más, pero pues yo nunca he sido muy prudente, entonces como que yo sí, como que sí hacía preguntas o sí tal, así muy abiertas, y empecé a darme cuenta de que las reacciones eran como, no preguntes ese tipo de cosas, ¿sabes? Como... A ver, por ejemplo, ponos ejemplos, lo queremos saber. Pues sí, yo era así de que, oigan, pero ustedes cogen, entonces de que, sí era mi pregunta así de que, pero si tienes novio, justo una persona, como que pues estaba en una relación, entonces yo me empecé a acercar mucho a ella a preguntarle qué onda con eso, y me decía así como, pues nada, ¿no? O sea, que ya después me di cuenta que era falsedad completa. ¡Falsedad! Yo también lo sé. Pero pues sí era como, no,
pues es que no se habita. Y yo, ok. Entonces como que, pues, X, no era como ese tema como muy importante, hasta que una persona que era como muy cercana a mí del grupo, yo estaba en el de adolescentes porque, pues, recordemos, yo estaba muy morrita, como que empecé a pensar en esta mujer, como, yo me acuerdo como que dije, me llamaba la atención. Para mí, creo que, ay, es que no había mucha conciencia, Dani, o sea, no había mucha conciencia de es que me gusta, es que quiero ser, o sea, como que no había cuestionamiento. Entonces solamente me acuerdo que empecé a querer pasar más tiempo como con esta persona. ¿Era una ella o un él? Era una ella. Pero pues en mi cabeza decía de que pues best friends, ¿sabes? Claro. Entonces creo que fue la primera persona que me empezó a hacer como sentir deseo de estar cerca, porque eso así lo habité, solamente era como I wanna be close, ¿sabes? Pero para el mismo tiempo como que igual en mi cabeza como que me lo cuestioné 3 segundos y dije como había un morrito que era mi súper amigo, era un poquillo más chico que yo, y como que me empezó a tirar el pedo y era muy amigo, entonces yo fue como, le gustó, jamás le había gustado a nadie desde mi perspectiva, pues, entonces como que empiezo a salir con él, para no hacer el cuento largo, pues era más morrito que yo tenía como, ahí como unos 16, 17, y yo creo que él tenía como 14, 15, o sea, sí era bastante más morrito. Me sigues a decir que 13, güey. Él tenía de que 10. Pero, güey, pues literalmente salíamos y así como al café, cosas así. Me acuerdo que fue a Disney, me trajo de que un peluche de Disney. Oh. Y me dijo así que quiere ser mi novia. Me acuerdo que ahí dije como no, porque pues somos amigos, no sé qué. Pasa el tiempo, me lo vuelve a decir. Que empezamos a salir y su mamá dijo no. O sea, él fue, yo me acuerdo, cabrón, él fue a su casa, tenía flores, güey, hizo una presentación de lo que era el noviazgo santo, para pedirle permiso a su mamá de que lo dejara andar conmigo, de que, güey, es que tú te andas imaginando cosas, nosotros nada más queremos estar de mano sudada, pero queremos tener como el título. Wow. Y su mamá le dijo no. Hoy en día esa persona está en el seminario. Yo tengo una teoría, amigo. ¿Yo lo conozco? Sí, ahí voy. Ahorita yo tengo una teoría. Yo hice, sí, también. No, que diga que no sé, pero yo tengo la teoría de que yo recluté mucha gente para el seminario. Yo tengo... Tú fuiste una pescadora de hombres. Yo fui pescadora de hombres. Y lo único que querías era pescar mujeres. Sí, literal. Después, como que, pues con este batillo, pues no se dio porque su mamá no nos dejó. Entonces, había otro. Yo no puedo dejar de pensar en quién es. Había otro que era como tú, una cucaracha de templo, que ese sí lo super topas. Como que, güey, pasa esto y ahora eran medios amigos. Empiezo a estar mucho dentro de la iglesia y este vato, pues como que me atraía que fuera como tan niño de Dios, ¿sabes? Porque realmente como que no me gustaba pues mucho, pero yo decía como, me atrae mucho como tu espiritualidad. Entonces empiezo a ir con él, vamos un día, aparte como que nos llevábamos los dos con los grandes. Entonces, un día vamos como al cine, me invita a salir al cine, llego al cine, me da una metida de lengua porque no se puede decir de otra manera. Estaba yo así de que comiendo mis palomitas, en eso como que se me acerca, yo dije, güey, me va a dar un piquito, ¿sabes? De que niña bien yo. Y él... Neta, es que lo que hizo fue eso. Yo lo comparo con los besos brasileños. O sea, los hombres brasileños también hacen licuadoras. Güey, dame pistas para saber quién es. Sí lo topas, sigue estando muy metido. También fue coordinador de los últimos tiempos. Íntimo de la persona que te acompañó. Es íntimo del padre, de todo. No, güey. Sí. Entonces. Mira, caras vemos. Caras vemos. Probablemente él va a reportar este. Sí, él nos va a hacer que bajen el video. Regresamos, sí, porque íbamos nosotros después del grupo de que por tacos y así. No nos íbamos a pedas como tú, íbamos por tacos y pues siempre convivíamos con el mismo espacio, entonces como también nuestras amigas eran en común, como que siempre nos machaban mucho de que ustedes dos, ¿no?
yo me acuerdo que yo regreso del cine como la siguiente vez a platicar como con todos, y él empezó a decir que éramos novios. Y yo dije, ¿tú crees que yo soy una cualquiera? ¿A mí? Tú le tienes que pedir permiso a mí y a mi papá. ¿Sabes de qué estás hablando? Que somos novios. Entonces como que, güey, él se entera que yo empiezo a decir de que no somos. Porque yo me emputé mucho y yo dije, ¿por qué está diciendo que somos? Y me dio un beso y de la verga, ¿tu beso? Como para que estés diciendo eso. Y yo sí estoy diciendo eso. Hay que trabajar en el beso. Yo digo que sí, ya tuve una novia así bastante tiempo. Ok. El punto es que como que se emputa, yo creo. Yo me fui a Estados Unidos un mes, nos quedamos de ver, o sea, otra date me dejó plantada. 2 horas me quedé ahí esperando. De las cosas peores que pues también yo, precisa 15 minutos y me debí de haber ido, pero yo 2 horas me quedé ahí, me gosteó así de la horrible, me voy a Estados Unidos, regreso y así de que, me acuerdo que cuando regreso me dijo que podemos hablar y yo Simón y me dijo de que no, pues quiero que sigamos siendo amigos y yo de que después de que me dejaste hablar de nada, bueno, punto es, allí habitaban hombres, después de eso había una app católica de citas. Yo recuerdo esa parte de tu podcast. Cuando me voy a lo de la app, conozco a un güey que era de Colima y empiezo a salir con él, que ahí es donde inicia mi sexualidad un poquito, a tomar espacio, porque pues con él pasaron cosas, pero pues no relaciones coitales, pues. Y con él lo empecé como a llevar más al tema, pues, en conversaciones con personas con las que me rodeaba. Y pasó algo muy interesante que era cualquier cosa que llegara a pasar, o sea, si ya era un beso más intenso, como que yo ahí fue cuando empecé a confesarme 2 o 3 veces por semana, porque este güey me decía mucho como, es que la mujer pone límite. O sea, yo que soy hombre, obviamente, mi hormona se despierta, pero tú, que eres mujer, tienes que frenarme, ¿sabes? Entonces, si tú permites que esto pase más, pues es literal tu responsabilidad. Entonces, yo me empecé a meter mucho más y me empecé a confesar porque yo decía que pues es que yo estoy mal, ¿sabes? Pues sí, güey, si era un tema bien fuerte ahí de culpa. Esta persona también tenía como temas con el no porre y a mí me decía como, en la vida vayas a ver eso, porque se hace adictivo, yo tengo esa cruz, tú no puedes experimentarte en ese sentido porque se te va a alborotar más, ¿no? Uh-huh. Entonces, a eso aunado, con que yo te digo que yo veía a la Virgen María, pues le empiezo a reprimir mucho, pero a la par, cuando empiezo a tener como mi relación sentimental con este hombre, creo que fue cuando más se despertó el experimentar con esta mujer. Pasábamos tiempo juntas y había muchas cosas como que... Había cosas como de juego. O sea, pero quiero entender, esta morra es una morra... de la iglesia. Del grupo, sí. O sea, ok. Uh-huh. Una morra del grupo. Pues, güey, es parte de mi historia, lo voy a contar desde mi lugar, en el que yo empiezo a sentir como cosas que no tenía como una explicación en mi cabeza, y es cuando me empiezo a consumir un poquito más de contenido machuki. Te dije pues que Calle y Poché como que eran unas youtubers que empecé como a consumir, que eran como mejores amigas, que empezaron a sentir cosas y que después tenían como una relación. Y fíjate que yo no, como que no me visualizaba en una relación con esta chica porque pues era algo que no, pues que no podía. Ajá. Pero sí empecé a querer como más contacto y sí había situaciones en las que me hacía como mucho el cuestionarme si era muy amistoso, si yo sabía que entre morras pues como que jugábamos como con, ay, de que agarrémonos de la mano, o ay, mira, ven, y yo voy a aprovechar mucho. Y yo bien dejadota. Sí. Pero así como ay, era broma, cosas así se prestaban mucho. Entonces como que yo empiezo a entrar en un bucle en mi cabeza de esto no está bien, ¿qué está pasando? Porque estoy permitiendo esto, pero a la vez con culpa de quiero seguir generando este tipo de espacios.
que se permitían mucho, y a eso es a lo que voy. Cuando estaba en esta relación, como que yo era de que, güey, soy súper hetero, pero juego con mis amigas, de que normal. Claro, y socialmente está bien visto, ¿no? Claro, es bien visto que bailes con tus amigas, es bien visto que estén todo el tiempo juntas, es bien visto que puedan agarrarse de la mano. Exacto, que vayan al baño juntas, güey. Claro. Y se sabe. Claro, hubo un momento muy específico en la primera comunión de mi hermanita, en el que yo tal cual tengo una experiencia justo en el baño con esta persona. Con esta chica. Ajá. Que me mueve todo el mundo, pues, o sea, como que sí fue como que fue muy literal, sin hablar, que había como cierto deseo. Entonces yo me acuerdo que salí de ahí a besarme a este hombre. Fue como, ay, no, ¿sabes de qué? Entonces se empieza a hacer esta dinámica en la que si salíamos y pasaba algo, como que yo reaccionaba todo lo contrario hacia querer incitar un espacio con él. Entonces, pues ya, o sea, como que termino con este güey cuando justo terminamos, con esta chica como que me alejo porque ya no había un escudo. Ya no había un pretexto. Ya no había somos heteros, pues, de que porque tengo novio, ¿sabes? No homo. Ajá. Entonces, pues yo ahí es cuando entro en un bucle bien, bien fuerte, Dani, en el que me acerco a esta persona que también estuvo como muy para ti. No me acuerdo, güey, si le dije verbalmente, creo que no le dije verbalmente, pero pues yo sabía que te acompañaba mucho a ti y era algo como muy conocido, o sea, como que te asociaba muchísimo. Y justo en ese momento era como cuando ya iba a entrar a la universidad y yo no sabía bien qué carrera elegir y sí me llamaba mucho la atención psicología, pero a mí me dijo esta persona, es que si tú te haces psicóloga, te vas a hacer machuki y feminista, entonces yo dije como, uy, o sea, qué miedo poner como, y me decía, es que no generes espacios que te hagan pecar, ¿sabes? Y me dijo, tal cual, Daniel, se prestó a esta parte de, es que tienes que estar en el mundo pero no ser parte de, pero si te pones muy de pechito, pues obviamente vas a pecar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ahí empezaste a ser un personaje de mi historia. Como que yo te admiraba mucho desde, pues yo no sé si yo sí sabía en ese punto ya que tenías este demonio, pero este demonio dentro de la homosexualidad. Sí, pero sí fuiste como un tema bien, bien crucial en mi mente de este güey está dentro, está viviendo una vida muy feliz y ta. Y el tema de su sexualidad no es un conflicto, logró como zafarse de ahí. Por eso digo, es bien interesante cómo lo ven o lo percibimos desde fuera. Yo me acuerdo así muy fuerte que yo escuché que te habían llevado a un tema de exorcismo. No sé muy bien, ahorita te voy a preguntar, no sé muy bien qué fue lo que pasó, pero yo escucho eso, yo empiezo a hacer una consagración a la Virgen María de varios meses, como yo lo hice como en 11, pero suponía que era en 9, y me acerco a uno de los catequistas que te menciono al inicio, junto con su pareja, y empezamos a ser como muy amigos. Yo me acuerdo que era como su hija, o sea, me paternaban muchísimo, porque me decían de que, ay, vamos a tal lugar, íbamos, y literal era como, pues eran como mis papás. Entonces yo también los veía como con mucha admiración, y me empiezan a llevar a lugares como carismáticos, en los que, pues era como el tema más denso, o sea, sí el demonio era le decían el chanclas, de hecho, era como muy presente, muy constante, y yo, cuando te dije que al inicio del video pasado, que yo entré a la iglesia con esta idea de hay cosas que yo puedo hacer para salvar mi culpa, ahí hace un plot twist cabroncísimo, porque ya no era como, estoy haciendo cosas para quitármelo, sino era, es que yo soy. Entonces todo lo que toco, yo lo mancho, yo lo ensucio, y yo pensé que a esta chica, pues yo la había súper ensuciado de algo que yo tenía desde chiquita, porque igual yo te dije que yo crecí con esta idea de que algo estaba en mí mal desde muy pequeña. Entonces como que empiezo como a tratar de alejarme un poco de esta, o sea, como de estos contextos, y me empiezo a acercar mucho también a ellos. Yo creo que ahí ya me hago consciente de mi sexualidad y me empiezo a sentir como deseo. Y ahí es cuando, güey, o sea, yo empiezo a llorar muchísimo
porque yo decía como, pues estoy mal, ¿no? Y empiezo a rezar así, rodilla sangrienta, rosarios completos hincada en la noche. Empiezo a vapear cabrón, porque pues güey, habitaba mucha ansiedad en mí conocen esta parte de Vale súper graciosa, súper metida en la iglesia, pero a la vez está esta otra versión de Vale que se siente de la verga. En ese punto yo ya había ido de misiones, yo ya estaba coordinando el grupo de música dentro del grupo, entonces ya era parte también como del equipo que tomaba como las decisiones dentro de la iglesia, ya era como subcoordinadora de retiros, yo también al Santísimo, pero pues sí lo habitaba mucho desde un quiero que se me quite esto, ¿no? Como lo mencionabas hace rato. Entonces, pues güey, o sea, sí me acuerdo que yo creo que ahí fue cuando empecé a sentir ansiedad de siento que se me va a notar. Entonces como que me hago también como súper femenina, más femenina, o sea, quería hablar todo el tiempo de hombres, quería como sabrosearme como mucho esta parte masculina, como reafirmándola muchísimo. Como sobrecompensando, ¿no, güey? Que siento que Claro, es algo que es que es está eso, durísimo. era un tratar de sobrecompensar, porque es lo que te digo, o sea, como que sí me gustaba besarme con ellos y sí me atraían o cosas así, pero no conectaba. O sea, es como, me dio una probadita que fue nada, o sea, esta persona me podía hacer así, yo sentía 1000, y con esta otra persona yo me podía besuquear 2 horas, y era como chido, pero esta persona solo hacía esto y yo estoy sintiendo mucho, y pues siempre me catalogué como una persona súper intensa, porque siempre así me lo hicieron ver. Entonces, pues, güey, yo me desvivía por esta otra persona. Desvivía al punto que yo hacía cosas que, pues, no muy normales en una amistad, ¿sabes? ¿Por la chica? Sí, o sea, estar 24/7 para una persona no es algo Claro. correcto, ¿no? Ujú. Justo como que entro también a la carrera, como que, pues sí, elijo psicología, y pues, güey, yo empiezo a escuchar un poco sobre sexualidad que no había escuchado antes, como que nada más que mis experiencias súper negativas con respecto a eso, que me generaban mucha culpa. Y entonces empieza a ver como esos espacios, pero yo con mi anillito, pero como que yo me reservaba mucho porque yo sabía que no podía ser yo completamente. Cuando termino con este ser, como que justo estoy en un grupo dentro de mi universidad en el que como que se empieza a poder como que conocí a personas gays, digo, aparte pues psicología está Repleto. repleto, y como que empiezo a sentir como mucho FOMO de ver la expresión con tanta libertad de la gente, Ujú. y empiezo a cuestionar mucho, pero ya no dentro de la iglesia, sino como en este otro espacio, y se hablaba con mucha normatividad, y como que ahí en la carrera empezaron alguna que otra mujer como a tirarme el pedo, y yo era como, ¿por qué piensas que yo soy machuki? O sea, ¿qué te hace a ti ¿Tú qué creer? sabes tú que no sé yo? Claro, güey, es que había como una mezcla de cosas, porque como que yo iba a la universidad y me sentía en un espacio súper libre, pero en la tarde pues llegaba, comía y me iba al templo y era como, Oye, güey, ¿tú platicabas de esto que te estaba pasando con alguien del templo? no, O sea, de todas estas dudas que empezabas a experimentar. no. Tuve una guía espiritual, la primera guía espiritual, porque yo, aparte me decían, es que ten un guía, y yo le preguntaba a gente de qué quiere ser mi guía, de que a padres, y así, sí, pero como que igual nunca se daba Sí, el claro. espacio, con los legios también como que quise buscar por ahí, y pues no se daba. Una experiencia que te quería contar que ahorita se me estaba pasando muy fuerte fue cuando empiezo a tener como ese sentimiento, fue poquito antes de la universidad, y empiezo a sentir como que había algo mal en mí con respecto a mi sexualidad y algo hacia las mujeres. Yo dije, claro, si pasa esto en mi cabeza, que es muy similar a lo que te pasó, es no juzgamos es el pecado, no el pecador, ¿sabes? O sea, Ujú. esto que decías hace rato. Entonces yo dije, claro, mi vida va a ser de castidad. Pensé en irme también con los legios. ¿De consagrada? Ajá, quería Ujú. primero, no sé cómo se llama, hacen como un año de irte como de misionera, algo por el estilo. Ajá. No me acuerdo mucho cómo se llama esa parte. Y yo quería, pero pues no se dio porque sí entré como a la carrera. Entonces, justo sí, iba iniciando la carrera cuando dije como, pues necesito, yo empecé a poner mucho en oración de que qué lugar es mi lugar, etc. Y justo van a ese templo unas monjas, eh,
a vender pan. Y como que me acerco a ellas y me dicen como, ay, pues nosotros recibimos chicas, no sé qué, si gustas, te paso mi contacto. Yo te juro que yo me metía en YouTube, o sea, yo veía el video de Machukis y luego me metí a ver Consagradas. O sea, Me encanta, güey. porque como que La dualidad de la vida, es güey. que habitaban 2 personas en mí. Claro. Entonces, yo me ponía a ver así de que las carmelitas descalzas en España. Santa Clara era así de que un referente muy fuerte para mí también, porque era como una monja que había sido actriz y que era como que le gustaba mucho el arte y cómo lo conectó con la vida de consagrada y así. Entonces, güey, pues yo tomo la decisión de irme con ellas, que fue un pedo en mi casa. Me voy, y eran así de que un convento chiquitito, güey, en una casa en la que eran como 7 nada más monjas, que eran monjas no consagradas, en vida de claustro, que aparte no tenían comida, o sea, digo no tenían comida tomaban leche de vaca, porque era como la más barata, porque había un señor ahí que tenía una vaca, y a veces se les echaba a perder y había quienes se la tomaban así, o sea, a veces decían que se les sacaba la pasta de dientes y no sé, creo que con carbonato, no sé qué, se lavaban los dientes, o sea, a ese yo decía, güey, pues siempre fui como medio fresilla, entonces yo decía, ¿por qué me está llamando Dios a un lugar tan pobre? Pero sentía mucho el llamado, güey, entonces como que fue pues yo creo que esto no es el demonio ni es yo queriéndome hacer acá porque pues yo no me llamaría a un espacio así si fuera algo pecaminoso. Entonces yo creo que fue como que me quería quitar cualquier placer de la vida. Claro. O sea, sí, güey. Es eso, quitarme cualquier placer de la vida. Porque sientes que cualquier experiencia cercana a un placer te puede alejar del objetivo, ¿no? Claro, entonces era un espacio, güey, yo hablo por los codos, un espacio en el que no se pudiera hablar, en el que no se pudiera cotorrear, pues ni sacar mi lado como chistoso, estar cantando, un espacio en el que no me iban a dejar salir, un espacio en el que era muy humilde. Entonces voy a este lugar y como te dije que había sido catequista, pues sí tenía como varia información y me gustaba y me apasionaba leer sobre estos temas. Entonces cuando voy, güey, me dicen de que pues todo chido, llego ahí, no podía llevar mi celular y yo me acuerdo que con la madre, me empieza a hacer como a introducir hacia la flagelación. Ujú. Y yo como que al inicio no entendía, me cuesta a veces trabajo entender indirectas. Entonces como que yo llegó un punto en el que como que empecé a preguntar y a preguntar y a preguntar y me dijeron de que sí, nosotras nos flagelamos, generalmente a las 3 de la mañana, encueradas en un cuarto a oscuras. Entonces ahí me espanto muchísimo porque, a ver, estaba incomunicada con todo el mundo, veía a estas mujeres hacer esto, yo sí decía como es que Dios es amor, porque se lastiman, y empezó a hacer como no, pues es que es para purgar Purificar, y güey. purificar. Y yo me acuerdo que yo dije, pero es que eso era del Concilio Vaticano I, o sea, ya en esta época no se hace eso. Y fue de que no, si se sigue haciendo, pues que tú no sepas es otra cosa. Entonces, me enseñaron la madre con la que se flagelaban y era una cosa así como de cuerda, con 3 cuerdas saliendo y tenían piquitos al final. Entonces, cuando se hacían así, pues se abrían de que la espalda, ¿sabes? Verga, güey. Entonces, pues yo dije que, güey, no quiero. Siempre he sido muy culo para el dolor. Entonces yo decía como, Dios, o sea, yo me acuerdo que ahí me emputé mucho con Dios porque yo dije como, güey, literalmente me estoy dando a ti completamente. O sea, a pesar de que tengo estos pensamientos, llevo desde los 14 años entregada a ti, yendo todos los días, yendo a todos los retiros, siendo catequista, yendo a misiones, haciendo 1000 cosas, yendo al templo ahí, güey, de que... Y me estás llevando a un lugar en el que quieres que yo me lastime. O sea, entonces yo tengo que hacer esto para salvar mi culpa. Entonces me lo cuestioné así como un rato. Y en eso como que yo les digo que, güey, no, la neta no, pues no estoy lista, ¿no? Había una, como una jaulita de gallinas. Y ahí me tocaba ir a sacar los huevitos en la mañana porque eso desayunábamos. Y güey, pues siempre entraba, siempre salía. Yo entro y tenías como que hacerte chiquito, entrar así, porque aparte soy muy grande, y te tenía, o sea, ni siquiera había como mucha posibilidad de voltear, entonces te salías como de espalditas, güey. No vas a creer. Haz de cuenta que cuando yo entro, pues veo el piso y así, yo estaba como, creo que con sandalias. Sí, estaba con sandalias. Entro, cuando salgo, siento así como mucho dolor en un pie, saco el otro pie, era una tabla con 2 clavos
de que oxidados, clavé mis 2 pies. Para mí en ese momento como que me doy cuenta, eso no estaba cuando yo entré, te juro por lo que tú quieras que eso no estaba cuando yo entré, yo lo hubiera visto. Yo supe, o ahí yo creo, que pues lo pusieron. Ajá. Y lo creo y lo reafirmo porque cuando salgo y obviamente me cago de dolor, me tiro al suelo de que llorando mil, me dice la Madre Superiora de que es que Dios quería que tú sintieras el dolor que Cristo sintió en la cruz cuando le clavaron los pies. Entonces, Verga, güey, qué pedo. pues ya, o sea, como que salgo, pues me empezó a dar de que mil fiebre, le digo como, oye, no, yo no tengo la madre del tétanos, hace mucho me inyectaron eso, pero no, y me dice como, no te preocupes, o sea, Dios provee y no te va a pasar nada. Entonces ahí yo empiezo a entrar como mil pánico, íbamos justo, era medio COVID, entonces justo íbamos como con los padres de las flores a tomar misa con ellos, porque ellos ya no iban a la casa. Entonces me acuerdo que cuando iba, pues, güey, hubo como 3 días que yo no pude salir porque me dieron un palo de escoba para caminar. Güey, yo no podía caminar, o sea, tenía hoyos en los pies, ¿sabes? Me pusieron, yo me acuerdo que secretamente metí ibuprofeno, porque tampoco tenía, podía entrar medicamento, yo entré ibuprofeno y yo, mira, me dopaba con ibuprofeno para el dolor. Entonces, bueno, pasaron muchas cosas, como que yo le empiezo a decir que me quería ir, me dice como, no, esto todos lo habitamos, todas las mujeres sentimos este miedo de entregarle la vida a Dios, no sé qué, y no me dejó ir a la primera vez. La segunda vez llorando le dije de que es que me siento mal, quiero a mis papás, de que me va a pasar algo, y me dijo como, no, no, o sea, es normal. Entonces a la tercera entró a mi lado manipulador y dije, la única manera en la que me van a dejar salir es si yo digo que quiero quedarme, pero que necesito hablar con mi papá. Entonces yo me acerco con la madre superior y le digo, como sabes que tienes toda la razón, todo este tiempo yo creía que o sea, que esto no era mi vida, pero hoy me doy cuenta que sí. Y la manipulo un poco económicamente también, porque le digo de que es que yo necesito salir a hablar con mi papá porque eh, me quiero meter ya de lleno a esta congregación, es aquí, es contigo, es con ellas, o sea, me supervendo. Güey, yo no sé cómo la logro convencer y me dice, ok, mañana si quieres entonces le hablo a tu hermana para que venga por ti. Mi hermana llega por mí, salgo de ahí, güey, de que llorando, porque aparte yo ya en las noches veía como dónde dejaba las llaves, o sea, yo empecé a tener como, Verga, me güey. sentía muy secuestrada, pues. Sí, sí, sí. Entonces yo veía dónde estaban las llaves, cómo se abría el portón, o sea, aparte no dormía en un cuarto individual, dormía con todas. Entonces, pues ya salgo de ahí, obviamente o sea, como que ya a ese punto, cuando salgo de ahí, empiezo a decir como, ¿qué pedo con cómo ven el mundo? O sea, porque me dijo de que no, las carmelitas descalzas y estas y estas y estas se flagelan. Fue como, ok, yo quería esta otra perspectiva de vivir con consagradas o con monjas haciendo pan, pasando Rompope. rompope, echándome el rompope, pero pues tampoco es un espacio seguro, ¿sabes? Y yo decía como, ¿qué onda con Jesus Christ que me pone una situación de la verga? Yo no quiero ser tu mejor guerrero. Yo me acuerdo que yo decía, como es que yo no quiero ser tu mejor guerrero. Güey, pero creo que te voy a interrumpir un poquito. Creo que eso es algo bien cabrón. Porque todo lo interpretábamos, por lo que te escucho, tú y yo también, y mucha gente, lo interpretábamos desde la parte de, es que ¿por Pruebas, qué Dios me pone aquí? claro. Es que ¿por qué Dios me trajo a este lugar? Es que ¿por qué Dios permitió? Es que ¿por qué? Güey, y yo me pongo a ver nuestras experiencias en retrospectiva. Güey, yo creo que, o sea, yo interpretaba las cosas como yo quería interpretarlas, ¿sabes, güey? Como yo quería, yo lo que quería era darle sentido a mi sufrimiento, güey. Claro. Entonces, digo, el día de hoy entiendo que ese enojo que yo sentía hacia Dios no era hacia Dios, como que yo realmente me he puesto a pensar así, como, a ver, si yo verdaderamente le preguntara a Dios como, ¿qué pensaba de todo esto? Creo que le hubiera dicho así como, güey, ¿en qué momento pensaste que yo te iba a pedir eso? Que yo quería eso de ti, güey. O sea, hay tantas cosas más relevantes en el mundo que quién te gusta y a quién amas, que tú crees que yo me voy a preocupar, güey, de con quién estás, güey. Güey, Claro. ¿cómo estás llevando tu vida, no? Pero, bueno, referente a esto que dices de que te enojaste porque le dijiste a Dios así como, güey, ¿por qué me pusiste en este lugar, no? Claro, porque es que para mí ya no la gente, o sea, la gente no actuaba sin era Dios a través de la gente, Claro, ¿sabes? total, Hoy en día yo no agradezco haber pasado por esas situaciones porque digo, claro, también me dejaron muchas secuelas bien fuertes, ¿sabes? totalmente. Entonces, pues sí, o sea, lo pasé,
esta mezcla, pues, o sea, salgo al poquito tiempo, pues estaba yo ya estudiando psicología, pasa lo de este güey, pasa lo de esta morra, y yo, o sea, como que dice ya ahí mi espinita de que es que no, todo lo que estoy haciendo no es suficiente para que se me quite esto. Uh-huh. Soy ya ahí ya como que le pongo nombre en mi cabeza y digo, güey, todo esto no es suficiente, flagelarme no me está pareciendo la opción, porque igual no me lo quita. Sí empiezo a tener maneras como uno que otro corte o cosas así que yo solita es que eso fue lo que me lo inició. Uh-huh. O sea, el decir el dolor, porque lo que no duele no santifica. Claro. No, entonces empecé a aventarme o ponerme en situaciones que me lastimaban para reafirmarme como, ok, tal vez tengo esto, pero la balanza se pone más o menos a la mitad porque estoy haciendo esto. Y en eso escucho, me llega así un WhatsApp del grupo de estas morras, de que, oye, ¿quieres formar parte de un grupo que estamos haciendo que se llama Ayuno? Para Daniel. Y yo, ¿cómo? Cuéntame. Claro, es que Daniel, pues es gay y está yéndose al camino así de que trae, pues no me dijeron es gay, tiene el demonio de la homosexualidad, entonces pues vamos a ayunar por él. Y yo fue como, si ayunan por ti, te quitan lo machuki. Y yo dije, hoy por ti, mañana por mi hermano. Y tú me uno. Yo espero que el día de hoy empieces a ayunar por mi persona, que tú no sabes lo que fue ayunar por ti. Ay, bebé, güey. Yo ayuné por ti, amigo. Y yo sé que ahorita lo vas a contar más adelante, pero es que como estamos en edades distintas, tus etapas cuando tú ya estabas en esta, yo apenas iba iniciando. Entonces, claro, para mí sí fue un momento muy crucial, porque sí fue a pesar de que estaban predicando amor y toda esta parte, de todas maneras, sí siguen creyendo que esto es un demonio y que es algo que se quita. Entonces, como que había una dualidad de cierta esperanza, pero de un empute gigante. Totalmente, güey. Pues yo hice muchas cosas y no se me quita, entonces probablemente tampoco se le va a quitar a él, pero esas personas creen que sí, entonces como que nos siguen metiendo a hacer cosas para quitarlo. Claro. ¿Sabes? Totalmente. Entonces, pues ya, obviamente ahí dije como, pura verga, yo digo, ¿sabes? O sea, una parte de mí decía, bueno, capaz ayunan por mí, pero y si no, yo me acuerdo que hablaban pues cosas de ti, ¿sabes? Y era como, Daniel, que era tan bueno, o sea, cuando eres tan bueno el pecado es más grande, porque te quiere tentar más. Entonces yo decía como, no, pues prefiero ser mediocre para que no me tienten tan cabrón. Tan cabrón. Entonces como que pues yo empecé a ver como que te hacían, pues eras ya un tema muy común, muy recurrente en la conversación, un tema de que sentían personas dentro como mucha lástima por ti, sí, pero aparte de lástima como había tanta expectativa de tu persona, como que también era desilusión, o sea, como que habías desilusionado a muchas personas. Uh-huh. Entonces para mí era como, güey, yo no quiero que desilusionar a nadie, ¿sabes? Claro, güey. Entonces, pues yo sí lo habité como mucho sola, o sea, yo no lo contaba. Había un güey también como muy católico que yo escuchaba que me dijo una vez de que es que yo rezo de rodillas para que me lo quite, y yo, como que yo decía, bueno, tal vez a personas que lo habitan también se los puedo contar, pero yo decía como, no, es que si alguien se entera, y mi papá se entera, o sea, porque mi pedo más grande era que mi papá se fuera a enterar, porque yo sabía que era lo peor que yo le podía hacer en la vida, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, como también decía, pero bueno, es que sí también me gustan los hombres, o sea, como que no hay necesidad, yo puedo vivir tal vez con un hombre, pero a la vez decía, es que no me siento plena estando con no sé si eran los hombres o eran los hombres con los que me relacionaba, que hoy en día te digo como, no sé si me veo en una relación con un hombre, pero pues sí siento atracción por ellos. Entonces era como, güey, no sé, una mezcla así bien confusa, con mucha presión, con mucho estrés, a la vez seguir formando como hija perfecta católica que va a retiros, mira, habla con ella, tiene mucha sabiduría, es muy madura para su edad. Pues total, o sea, era eso, güey, era mucha angustia, era pensar que Dios jamás me iba como a querer como su hija, que a la vez me decían, es que Dios te ama completamente por quien eres, pero esto no. Entonces era como, güey, pues entonces, ¿qué medición de amor incondicional es la que están
tomando, güey. Claro, entonces era como, bueno, pues entonces tengo que vivir toda mi vida casta, pero pues no dentro de un convento, porque pues de la verga mi experiencia. Entonces era como, me empezó a parecer muy injusto, güey, porque yo decía, ¿por qué estas personas? Porque empiezo a escuchar a personas ya heterosexuales que tenían relaciones sexuales, pero se iban a confesar. Como que hubo un momento que pasó por mi mente, bueno, y si yo tengo experiencias con mujeres, pues nada más me voy a confesar. Pero yo me acuerdo, así la primera vez que me confesé con un padre que dije como, siento, estoy pecando de pensamiento porque tuve así pensamientos sobre una mujer y me acuerdo que sí fue como escandaloso. Y, güey, tú no sabes la ansiedad que me daba formarme Ay, para güey, no, confesarme. sí sé. Bueno, sí Sí sabes. sé, güey, yo O sea, vivía porque en yo decía, güey, pues ansiedad, por güey. favor, cualquier pecado puedo confesarlo y no va a haber pedo, pero... Y yo, no, pues es que mentí, pensé mal en mi papá, y hasta el último. Y tuve pensamientos sobre mujeres. ¿Y tú? Eso es... Claro, güey. Güey, Entonces, pues total. nada, eso me hizo todavía meterme más. eh, pero ya ahí ya completamente era la culpa. Entonces, sí evité mucho el empezar a juzgar a todo el mundo por sus pecados. Tú los hacías menos y tú decías, aquí está Dios. Y yo decía de que, ¿por qué este cabrón está tan feliz pecando como peca con tanta alevosía y devoción de que le valía madre? Y yo, que no estoy haciendo nada, porque literal no hacía nada, solo pensaba, me siento tan de la verga. Claro, güey. Uy, es esta parte de, es que Dios te ama incondicionalmente, eres su hijo amado, pero no con esto. Pero no tu homosexualidad, eso no lo ama, porque esa es la parte del pecado. Claro. Sale... Te voy a decir una cosa, güey. Yo me acuerdo mucho que yo le pedí a Dios que me diera cáncer. Sí, güey. Porque yo dije, si me da cáncer, yo purgo aquí ya en vida y entro directito al cielo. O sea, Claro. yo dije, claro, mi vida va a ser un purgatorio, porque hay gente que aquí la vive cabrón y llega al purgatorio. Yo aquí purgo y me voy al cielo. Entonces yo le decía a Dios de que por favor, que me dé cáncer. Ajá. No, ya no. Y yo, Dios, ya no. Que no, por favor. Y que te voy a decir una cosa. A mí hubo algo que una vez no me acuerdo si me dijeron, alguien me dijo, creo. De hecho, creo que me lo dijo un sacerdote, güey. Un sacerdote argentino con el que yo tuve contacto después de que yo me salgo del catolicismo y todo esto. Y me busca, güey. Me busca, pero no para meterme otra vez, sino como para hablar de mi experiencia, ¿no? Y me dice, a ver, si se supone que la castidad es un don. ¿Qué es un don? Es un regalo. ¿Qué pasa con los regalos? Los regalos se dan si se quieren dar. Puede no quererse dar. O sea, tú estás en la libertad de querer dar un regalo o no. Los sacerdotes tienen toda una preparación, güey, para ver si Dios les dio el don de la castidad. Hay quienes sí lo tienen y a quienes sí se los dio Dios y hay quienes no. Y se salen del seminario. Sería lo ideal. Hay quienes no lo hacen, pero sería lo ideal que lo hicieran. Pero todo este tiempo es para discernir toda esta parte, que si Dios les dio el don, el regalo, güey, a ti y a mí nos impusieron la don. Castidad. Claro. A ti nadie te preguntó, oye, ¿quieres ser casto? ¿Quieres la castidad? ¿Quieres preguntarle a Dios si te... No, tú tienes que ser casto, güey, porque eres joto y eres machuqui, y entonces a ti te toca huevo ser casto. Sí. Y que ahí completamente era un no quiero... Es que era eso, y yo creo que era eso lo más fuerte de no querer preguntar, de no querer externar, de no querer un acompañamiento, porque era, puta, si saben esto, mi única puta perra opción en el mundo es la castidad. Y está bien la castidad de aquí a los 20, 30 que me case, pero toda mi vida. Y la castidad yo sí la tomaba pues muy en serio, te digo. Claro, ni siquiera era como el yo tocarme, pues. Entonces, yo sí decía como, es que yo soy muy sexual. O sea, como que en mi cabecita yo decía, es que sí habita este espacio y yo no quiero renunciar completamente a este lugar, pero pues no me queda... Ojo, pero te vendes la historia o te vendes la narrativa de que eres muy sexual porque estás acostumbrado a evitar cero sexualidad, güey. Entonces, cualquier manifestación de sexual lo vives como puta, güey. Soy una caliente, o soy un caliente, o soy un degenerado, güey, porque, güey, también hay que ver los estándares con los que nos estamos midiendo. Y que hay el doble mensaje, porque también yo no sé de dónde, pero, o sea, más bien yo no sé quién específicamente, pero sé que de ahí sí escuchaba mucho él. Los gays hacen orgías y son de que hasta los niños les gustan, ¿sabes? O sea, como esta parte de... Sí, güey, de la súper degenerado el tema. Claro. Entonces para mí era como, no, yo no quiero formar parte de ese espacio. O sea, es que no te lo no te decían, ay, eres gay, te vas a ir al infierno. No, porque claramente no te lo decían así, pero sí te decían como
con este doble mensaje de... Sí, de que solo los que viven de cierta manera son los que se merecen el reino de los cielos y la chingada. Y el matrimonio viene de matriz, de concebir un hijo. Entonces, pues, 2 hombres no tienen, 2 mujeres pues tienen mucho, pues, pero pues no hay quien lo insemine. Entonces, pues no va a ser un matrimonio, no te vas a poder casar nunca y no vas a poder experimentar tu sexualidad. Porque sí me acuerdo que dije como, ¿quién soy? O sea, sí fue como un quién soy, qué creo, qué pienso. Estas personas que me han acompañado tantos años en mi vida, están de acuerdo con esto que están diciendo. Fue como yo estoy siendo parte de esto. Ahí como que hice un para atrás de, puta, güey, todas las veces que lo dije, yo también en mensajes indirectos a los niños a los que les di catequesis, que también, obviamente siempre tocaban como ese tema y era no, y yo daba el mismo discurso. Claro. Y fue como, ¿qué pedo que estoy sumando y siendo parte de esto? Sí, ahí te voy a detener un poquito porque creo que eso ya se mete, o sea, estas dudas que empiezan a surgir en ti, creo que ya es un poquito lo que te llevó al tema que vamos a tratar en el siguiente capítulo. Entonces, bueno, creo que aquí vamos a cerrar. Era un episodio que se volvieron 2. Que se notó así la energía del otro. Sí, ya fuimos bajando, güey, sí te drena muy heavy, te drena hablar de todo esto. Creo que es demasiado para abarcar en poquito tiempo. Creo que solo me gustaría agregar que pues ese es un espacio que nos estamos poniendo como muy seguro a nosotros, pero si tú también habitas algo, tienes dudas sobre esto o quieres como aportar algo, pues justo como que también queremos como generar este espacio seguro para ti. Claro. Repito, creo que nos estamos vulnerando mucho, creo que nuestro objetivo jamás es como sacar a alguien del closet o lastimar a alguna persona, pero pues es parte de nuestra historia. Con todo el respeto y el amor del mundo, creo que también es algo que estamos como queriendo hacer, pero pues esperemos que te estés sintiendo acompañado. Creo que ese es el punto, como somos personas que por lo que estás escuchando habitamos como mucha soledad, pues el poder generar este espacio un poquito más seguro, como dijimos en la introducción, claro, es y que a ver, parte de... Sí, y que yo creo que cada quien lleva su camino. Digo, tú y yo llegamos a la conclusión, y no es ningún spoiler, creo que ya quedó más que obviado que, yo soy hetero. que, que nuestra conclusión fue: no queremos formar parte de este lugar, no queremos formar parte de la Iglesia Católica. Yo el momento en el que me dije abiertamente a mí mismo, no soy católico, no me considero católico y no comulgo con el catolicismo, una parte de mí respiró y me tranquilicé. Si tú estás pasando por esto y tu conclusión es que quieres seguir en ese espacio, quieres seguir dentro del catolicismo porque a ti te da paz y te da tranquilidad, adelante. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero o he aprendido a vivir mi espiritualidad y mi ser católico a mi manera, entendiendo a Dios a mi forma, pues está chingón y qué padre si eso es lo que a ti te da paz. No quiero creer, o sea, yo no me compro esta idea de Dios, también está chido. Claro. O sea, al final de cuentas, creo que la crítica viene al espacio al que nos llevó, que existe y que está existiendo hoy y que no se va a negar que no es una historia muy alejada de 1000 más que se están contando, ¿no? Claro, y que todavía hay gente viviéndolo al día de hoy, y que es un tema que, o sea, a mí lo que me motiva a hacer esto, lo que a mí me llevó a querer ponernos en esta posición, es decir, güey, se tiene que hablar del dolor que muchas personas están viviendo en este momento, o sea, y cómo transitan y cómo van por su proceso y por la vida batallando tanto con algo que no debería ser un conflicto, güey. Y antes de comentar algo de la verga o culero, pues piensa, si eres una persona católica o que cree en Dios o algo así, si tu mensaje estás viniendo desde el amor, el odio, porque por lo menos, no importa lo que digas si lastimaste pues en tu comentario, pero por lo menos generar el cuestionamiento. Y pues nada, un apapacho de corazón a los que se quedaron escuchando lo que nos están acompañando en estos episodios. Así es. Y pues nada, mucho amor. Muchas gracias a todos y pues al próximo capítulo, ¿cierto? Chao.